fortalecidos, prosperados y en victoria. ¿Recuerdan la última enseñanza que estuvimos en el Señor? Que fue en Levítico 26, del 1 en adelante, donde aparece la bendición si hay obediencia, y también leímos del 14 en adelante por la desobediencia, ¿verdad? Pero eso ya lo leímos. Solo quiero que entendamos que vamos a seguir con un tema igual o parecido, pero que el resultado es el mismo, ¿verdad? Que debemos de entender que hay situaciones que a las personas cada día le van pasando o le siguen pasando porque lo que no han querido es recibir y obedecer al Señor. Quiero que entendamos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a leer el tema de Egipto, de las plagas de Egipto, de Faraón. Está en Éxodo 7 en adelante, ¿verdad? Como del 8 por ahí. Está desde el 1, quiero que entendamos. Está desde el 1, pero la parte, voy a leer desde el 1. Sí, desde el 1, pero está en el 8 donde dice la vara de Aarón, y luego empieza después en el 14, la primera plaga, que es la sangre. Está la sangre, están las moscas, están las ranas, están los piojos, están las tinieblas, están las moscas, ¿qué más? Las úlceras, los granizos, las langostas, el primogénito. O sea, son un montón de situaciones. Pero quiere el Señor que entendamos algo, que el problema es que nosotros nos han enseñado de una manera, yo siento en el Señor que no es la correcta. Y le voy a decir por qué razón. Por ejemplo, yo estuve en la fraternidad. En la fraternidad lo que nosotros nos enseñaban era a escuchar un testimonio de vida de alguien. Pero no traíamos a Jesús en ningún momento a nuestra vida. Entonces lo que nosotros miramos es, mira, qué aguante ha tenido ese hombre. Eso es lo que vemos. No qué hacer para evitar que esas situaciones nos vean a nosotros. Porque quiero que entendamos una cosa. Cuando el Señor está verdaderamente en nuestra vida, yo no le veo por qué deba de tener alguien tribulaciones o situaciones difíciles. Pero quiero que entendamos cuando verdaderamente, si Él nos dice en un texto que nosotros, antes de que nosotros pidamos, Él ya lo habrá hecho. ¿Qué significa? Que yo únicamente debo de estar en su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada y no haciendo lo que la carne quiere. Yo hablaba ayer en el Señor que fuimos a la reunión ahora, era la tercera o la cuarta, la tercera, en una casa de un muchacho que gracias al Señor, pues el Señor lo puso y me dijo la esposa, mi esposo le habla. Entonces fui yo donde él, ¿verdad? Y me dijo, mire que le pedí un milagro al Señor y me lo dio. Y me lo dio. Pero ahí es donde quiero que entendamos, que quiero que nosotros no caigamos en ese error, ¿verdad? O sea, sí se lo dio, estoy claro. Y le prometí. Le digo, nunca le prometa al Señor. O sea, si el Señor le pone algo en su corazón de hacerlo, hágalo. No está mal. Pero no le prometa, le voy a explicar por qué. Si quiere, póngame, creo que en Eclesiastés 5:2, para que lo entendamos. Para que lo entendamos mejor, ¿por qué razón? ¿Por qué razón lo manifiesto? Y lo manifiesto porque yo en su momento también lo hice. También lo hice. Ofrecer. ¿Por qué? Porque en un momento, a veces cuando uno está desesperado y luego cuando está como emotivo, puede prometer cosas que al final de repente no las vamos a poder cumplir. Y cuando nosotros no las podemos cumplir, eso se nos convierte en un problema. ¿Lo tenemos? Vamos a leerla en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Eclesiastés 5:2. Vamos a leer. Bueno, leámoslo desde el 1. Cuando fueres a la casa de Dios, o sea, a la presencia del Señor, sea aquí o sea en su aposento, usted con Él, porque es a la presencia del Señor, mire, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer. Aquí habla ofrecer el sacrificio de los que dicen,
de los necios. ¿Por qué menciona a los necios? Porque el necio en eso está, con su necedad, no se ha dado cuenta que de repente va a hablar más de la cuenta y va a prometer algo que no lo va a poder cumplir, y eso le viene en un problema. Dice, y acercarte más, dice, para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben, dice, que hacen. Ahí es donde quiero que entendamos. ¿Por qué hacen mal? Porque después no lo cumplen y esto se les convierte en un problema. Ahora miren lo que nos dice el 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir o a mencionar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, dice, sean pocas tus palabras. Ahora miren. Porque de las muchas ocupaciones viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Y miren lo que nos dice en el 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y si vemos el que sigue, ahí está claro que no necesitamos, mejor no prometamos. Miren, mejor es que no prometas y no que prometas y no. Entonces mejor no prometa. Mejor, si el Señor le pone en su momento, haga lo que el Señor le pone, pero no prometa lo que de repente puede tener una consecuencia. ¿Estamos claros? Vamos a empezar entonces en el Éxodo 7. Voy a leer desde el 1, está desde el 8, pero voy a leerlo desde el 1. Espero en el Señor que lo vamos a entender. Jehová dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande a Aarón. Tu hermano hablará con Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Donde quiero que entendamos aquí, porque está Moisés y está Aarón, es porque Moisés, él no quería servir al Señor. O sea, si ustedes se fijan, Moisés siempre puso trabas, decía, no, es que yo soy tartamudo, es que yo pues no tengo esa inteligencia, y empezó a manifestarse él igual que Jonás. Jonás, ¿qué hizo? Se corrió, se fue. Pero el problema era que el Señor no tenía destinada esa tarea de Nínive para otra persona. Era para Jonás. O sea, para donde agarrara él, siempre tenía que venir. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces quiero que entendamos en ese momento. Fíjense que si miramos aquí, no aparece en la parte literal, pero el Señor después le dice aquí, por ejemplo, tú dirás, dice, todas las cosas que yo te mande a Aarón, tu hermano. Pero sabemos algo. Moisés no sabía que tenía hermanos. Moisés no sabía que tenía hermanos. ¿Estamos claros? Moisés no sabía que tenía hermanos. ¿Por qué? Porque él había sido agarrado por la hermana hija del faraón. Entonces él no sabía que tenía hermanos. Él vino a darse cuenta que tenía hermanos hasta ese momento, cuando el Señor le está hablando, pero no lo conoce. Pero él le dijo, te va a salir en el desierto, y le sale todo. Y tal como estaba, la palabra tuvo el cumplimiento, porque él se conocieron. Lógicamente que el Señor puso eso. Tú dirás, dice, todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, dice, lo hará a Faraón, para que deje ir, dice, de su tierra, dice, a los hijos de Israel. Y yo, para que sepamos, cuando a veces nosotros actuamos de mala manera, de mala fe, llamémoslo de esa manera, el mismo Señor endurece el corazón. Porque quiero que entendamos que así como se le endureció a ese faraón, se lo endureció a usted, me lo endureció a mí. Cuando de repente decían alguien, mira, ve y dile ahí, ¿quién es ese? Y porque no viene hablando de mí. ¿Qué hacemos ahí? Endurecemos el corazón, pero lógicamente que quiero que entendamos que el Señor lo permite. Irle a pedir perdón a alguien o darle algo a alguien, no, y ese que le dé, y ese nada tiene que ver conmigo. Empezábamos nosotros a hacer de esa manera.
a justificar. Y yo endureceré, dice, el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea, entendiendo señales son un montón de situaciones, de problemas, que es donde podemos ver que ahí mandó plagas, el piojo, la langosta, la mosca, la rana, los granizos y todo. Pero quiero que entendamos que ese montón de situaciones dejemos de verla en el Faraón, sino que la miremos en nuestra vida. ¿Cuántas veces pasamos tantas situaciones? Si usted me dice a mí cuántas situaciones pasé, es exagerado. Pero aún así endurecía el corazón y seguía buscando hacer otras cosas, porque si nosotros al ver, y vamos a ir leyendo ahí, vamos a ir entendiendo que el Señor lo único que quiere y lo único que demanda es que nosotros vengamos a servirle. Porque dice, mi pueblo vaya a servirme, es lo único. Entonces, el Señor no nos demanda otra cosa, el Señor no nos demanda que vayamos a trabajar. Fíjense que el Señor me estaba cepillando y me ponía la mente que decimos nosotros, no, pero ¿y quién va a ir? Y yo tengo que irme a trabajar porque tengo que darle comer a mis hijos, a mis hijas y todo, ¿verdad? Pero debemos de saber que el Señor, por ejemplo, nosotros trabajamos por nuestros hijos. ¿Cuánto trabajé por mis hijos? Y bueno, todavía sigo trabajando en lo que el Señor me permite. Pero si usted le pregunta a un hijo, ¿te gustaría que hoy me quede contigo aquí? Le garantizo que prefiere que se quede antes que ir, que se vaya a trabajar. Porque lo que nosotros menos damos es tiempo, porque el enemigo, porque las circunstancias, porque la situación nos ha metido que si no vamos y lo dejamos, no vamos a poder sobrevivir. No hacemos el equilibrio, correcto, no hemos hecho el equilibrio. Pero vamos a continuar. Y vamos en el 4. Y Faraón dice, no oirá más, no os oirá. Mas yo, dice, pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Si usted me pregunta, yo quiero que entendamos algo. Ustedes de repente van a decir en ese momento solo del habla. Yo no hablo de ustedes porque no sé la vida de ustedes, no sé la situación de ustedes. Pero si a mí me preguntan ustedes, hermano, ¿usted vino tranquilo al Señor? No, yo vine apedreado, como podemos ver en esto. Pasé ese montón de situaciones para poder decirle al Señor que yo no se me olvida ese día, que por cierto ese palo donde yo estaba al frente se secó. Me pregunto qué pasó. El palo de Dios se secó, pero ahí está todavía seco. Donde yo le dije al Señor, ya cuando no aguanté, yo le dije, Señor, está bien. Entonces, hagamos un trato. Entonces nosotros debemos de entender y debemos de hablarle al Señor y hacer trato con Él. Yo mencionaba el trato con el Señor que yo hice al principio, fue un trato simple. Yo no crean que fue que le dije que iba a estar aquí, arriba donde Él me tiene ahorita. No, el trato que yo hice con Él es, de aquí para allá solo voy a escuchar emisoras cristianas. Ese fue el primer trato. No crean que hice yo estar hincado un día entero o una hora. No, el trato mío fue, de aquí para allá voy a escuchar únicamente emisoras cristianas o música cristiana o palabras cristianas. Entonces, así de fácil, yo digo que no lo vino difícil, así de fácil empezó mi vida y mi vida empezó a tener sentido. Y así es como el Señor me ha ido llevando. Vamos entendiendo. Y vamos al 5. Pero quiero que entendamos algo. Arriba, ahorita. Y Faraón no os oirá. Fíjese que yo me recuerdo, me trae a memoria el Señor, una persona de esta comunidad de Arumela le quitó la esposa a otra persona. Entonces, hablando el Señor a través de las piedras, porque yo andaba en el mundo, me pone el Señor decirle a esa persona, mira, deja a esa persona, mejor dejarla que vuelva con su esposo y vos hacete un lado. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Esa persona me dijo que no. Es que yo de dejarla ya sería, me acuerdo hasta el número que él me dio, teniendo unos 20,000 empiras en los dos, yo la dejo. No le des nada si no tenés nada, pero dejarla, no te la compliques, después le das. No, pues entonces quiero que entendamos al final, no la dejó en ese momento. Pero ¿qué pasó? Vino y salió embarazada y le vino un hijo, problema. Viene
y vuelve a salir embarazada. ¿Y qué pasó? Le vino otro hijo, problema. Y viene después, en la situación de los dos problemas, también la mujer se le fue y quedó él solo con la torta. Entonces quiero que entendamos algo, que a veces hay personas que vienen, por ejemplo en este caso, quien el Señor mandaba para hablar a Faraón era Moisés y Aarón. Entonces en el caso el caso mío, a mí me mandó decirle ese hombre, andando yo en el mundo porque no conocía de las cosas del Señor. Entonces, él no hizo caso. Entonces después, todavía tengo entendido que estaba con los dos hijos problemas. Todavía, ¿verdad? Está con los dos hijos problemas. O sea, hay cosas que nosotros, el Señor no quiere que nosotros nos pasen, pero la necedad, la terquedad de querer seguir haciendo las mismas cosas, entonces nos pasan, reciben las consecuencias del pecado, por no querer. Vamos al 5, porque no lo quería, que iba a recalcar eso y me había pasado. Y sabrán los egipcios, dice que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón, dice, como mi padre les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 años cuando habló a Faraón. Me llamó la atención, fíjense, también, porque dije, quiere decir que para el Señor no hay edad. No hay edad. Si usted mira a Abraham, también. O sea, yo lo he manifestado en el Señor. Yo le dije al Señor un día, Señor, yo llegué, el Señor, bueno, Él llegó a mi vida porque es Él que nos busca, no nosotros a Él. A los 45 años. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué no vine antes? Cuando una vez nos damos cuenta de la bendición que es estar en el Señor. Y entonces el Señor me hizo como una película, de esa manera, donde cuánta gente me había invitado, habían orado por mí, habían hecho esto, habían hecho lo otro, infinidades. O sea, quien no quería era yo, pero Él siempre estaba dispuesto para recibirnos a nosotros. Continuamos. Habló mi padre a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrar milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échalo delante de Faraón para que se haga culebra. O sea, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida le pedimos milagros al Señor? Pero, ¿qué pasa con los milagros? A veces, ¿por qué no los podemos ver? En primer lugar, por la incredulidad. Porque preferimos creerle más, por decir, a un hechicero o a un brujo antes que al Señor. Quiero que entendamos que hay cosas que el Señor no nos la da porque no conviene. Yo he mencionado cientos de veces, que el hermano me perdone y el Señor también, porque yo le decía al Señor que me quitara a mi esposa. Eso le decía yo, lógicamente que no estando en la casa del Señor, ¿no? Pero luego, después, posteriormente, cuando miré que el Señor nunca me hizo caso, después le dije, Señor, gracias porque no me la quitaste. Porque como estuviera si el Señor me la hubiera quitado. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Es que a veces nosotros pedimos cosas que no convienen. Y si algo no conviene, pues no te lo va a dar. No lo va a dar porque el Señor sí sabe lo que enteramente nos conviene a cada uno de nosotros. Luego el 10. Vinieron pues, dice Moisés y Aarón a Faraón. E hicieron como Jehová los había mandado. Y echó Aarón, dice, su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó, dice, cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Cuántas veces el Señor nos habla? A través de una situación, a través de un problema, a través de una enfermedad, a través de un hijo o a través de una hija o a través de un vecino, de cuántas situaciones, y no escuchamos. Entonces, si vemos aquí, luego vamos a encontrar que el Señor solo demandaba una cosa, pero cuando la vamos leyendo vamos encontrando.
y no escucharon, dice, como mi padre lo había dicho. Si usted se fija, como Jehová lo había dicho. El Señor sabe si enteramente nosotros estamos haciendo las cosas porque enteramente estamos buscándolo de corazón o solo de labios. Entonces debemos de saber cómo estamos, porque si nosotros lo buscamos solo de labios, el Señor deja de estar. No, Él siempre está. Pero quiero que sepamos que cuando entonces nosotros lo buscamos de corazón, entonces Él se empieza a manifestar con cada uno de nosotros, porque Él está con los que quieren estar con Él. Porque el Señor a la fuerza no quiere. Entonces dice que el Señor toca y el que abre su corazón, pues Él entra, dice, y cenará Él conmigo y yo con Él, pero estando haciendo el propósito del Señor. Entonces mi padre dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. ¿Sabía el Señor? Claro que sabía. Él sabe cuando nosotros enteramente queremos cambiar o cuando enteramente solo lo hacemos por una situación. ¿Se ha fijado que a veces las personas cuando están en una situación difícil, pues yo creo que pasé un montón de veces también, pues nos hincábamos, nos quebrantábamos con el Señor, pero una vez que pasaba la situación, ¿qué ocurría? Seguíamos siendo las mismas personas, o sea, volvíamos a endurecer el corazón. Eso es lo que nos da a entender. 15. Ve, dice, por la mañana a Faraón, he aquí que él sale, dice, al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces, si miren, hasta le dice por dónde se va a ir, porque ahí va a estar. O sea, cuando el Señor, yo ayer casualmente necesitaba hablar con una persona y no sé ni a dónde vive ni nada. Dije yo: bueno, Señor, no voy a ir en tu nombre, me voy a ir por esta calle. Me vine de Comayagua, ayer fue, ¿verdad? Sí, para La Paz. Me tiré por esa calle y dije yo: Señor, que me aparezca por lo menos, o alguien que me pueda dar alguna referencia. Entonces agarré la otra calle, lo que iba para abajo, ¡pum!, me topo con una persona. Y yo lo conozco, ya le dije: hey, ¿cómo está? Lo saludé y todo, y le pregunté: ¿qué ando? ¿Quiero averiguarlo? No, yo lo tengo. Él me dio el número. Entonces quiero que entendamos que cuando el Señor esté en nuestra vida, nosotros no tenemos que andar vacilando. Él se encarga. Entonces ahí venía ese hombre que ya está bastante de edad caminando, y lo miro y le miro y lo saludo. Entonces ya le hice la pregunta: ahorita te lo doy, yo lo tengo. Él tenía el número y pude hablar con la persona. Ve por la mañana, dice a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte, dice, a la ribera del río, toma en tu mano la vara que se convirtió en culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo. Entonces, ¿para qué dice? Señor lo que quiere es que le sirvamos. O sea, ahí es donde quería que llegaran. Yo lo podía haber dicho antes, pero lo que quería que ustedes lo leyeran es que el Señor lo que quiere es que nosotros le sirvamos, que nosotros estemos en la voluntad de Él. El Señor no quiere otra cosa. El Señor no quiere que le estemos llevando de pisto o no. El Señor lo que quiere es que estemos en esa comunicación. Yo hablaba ayer con el hermano que pidió el milagro, y yo le decía: mire, cuando usted vaya al Señor, no le ande con tanta palabrería. Él ya sabe lo que usted necesita. Dígale sinceramente: gracias, Señor, estar agradecido. Hasta le dije una parte de la escritura del publicano y el fariseo. El fariseo decía: yo, Señor, yo ayuno 3 veces a la semana, creo que decía, yo diezmo y hago obras. Bueno, mencionó un montón de cosas, no recuerdo cuántas. Pero el publicano solo estaba agachado diciendo: Señor, perdóname, no soy digno ni de levantar, ni de levantar la mirada. Entonces dice el Señor que el publicano, el fariseo, perdón, dice el Señor que él, oiga bien lo que dice el Señor, oraba consigo mismo. O sea, de entender, yo no estaba ahí, yo no estaba con él. Eso es lo que debe entender el Señor. Mientras que el otro dice que ese fue, salió perdonado, es lo que debe entender. ¿Está por acá? Ok. Miren, Lucas 18. A uno dice que confiaban, ¿a qué dice ahí? En sí mismo. Miren, a unos que confiaban en sí mismo como justos. Si usted se fija, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre de 12 años,
Ella al principio confiaba en lo que ella tenía, porque dice la palabra que ella anduvo, ahí solo menciona médicos, pero yo entiendo que si anduvo en médicos antes de estar con médicos, ha de haber andado en hechiceros, en brujos y todo. Pero dice la palabra que antes de irle mejor le iba peor. Entonces quiero que entendamos que cuando nosotros lo hacemos en la parte de nosotros, como dice, en sí mismo o en la fuerza de nosotros, la situación se nos vuelve más difícil. ¿Y por qué el Señor hace que la situación se nos vuelva más difícil? Porque Él quiere que confiemos en Él y no en lo que nosotros tenemos. ¿Hasta cuándo fue esa mujer de flujo de sangre del Señor? Hasta que ya no tenía nada. Si ella hubiese ido de primera al Señor, hubiera quedado hasta con pisto porque no hubiese gastado su dinero. ¿Estamos claros? A uno dice que confiaba en sí mismo, dice como justo, y menospreciaba a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres, dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, miren, puesto en pie, oraba, dice, consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Consigo mismo de esta manera. Dios dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como ese ladrón, no soy como ese bolo, no soy como ese adúltero, no soy como ese hipócrita. Me imagino yo poniéndole un montón de situaciones. Aquí solo aparece de esta manera: ladrones, dice, injustos, ahí está también, adúlteros, ni aún como este publicano. Y aquí dice en el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo, dice, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba, dice, el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Y aquí miren lo que nos dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado o perdonado. Justificado o perdonado, lo que da a entender. Antes dice que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos la gran diferencia. Entonces debemos de entender nosotros que el Señor lo que busca es un corazón contrito y humillado, y que estemos escuchándole en todo momento. Y vamos a volver al... está bien. ¿Lo tenemos? Vamos a leer entonces del flujo de sangre. Marcos 5, del 26 o del 25. 25. Miren, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. O sea que los médicos están, pero es para los que no tienen la fe o la confianza en el Señor. Y aquí dice, y gastado todo lo que tenían y nada habían aprovechado, antes le iba peor. Yo me fijo cuando el médico, usted lleva a alguien al médico, mientras usted tiene dinero, lo sostiene, pero una vez que ya miran que ya tiene dificultad para empezar a pagar, ya le dicen, mire, mejor llévelo para su casa y de ahí una vida diferente. Déjelo que coma lo que quiera. Primero le dicen, lo limitan, pero cuando ya saben que ya no hay forma, déjelo que coma lo que quiera, y ya no puede comer el pobre. Entonces, si enteramente los médicos fueran los que entienden todo, entonces la gente no se muriera, o todo el mundo fuera sano, pero no es cierto. Yo les digo, yo tengo 2 hijos médicos, tengo una hija por allá, pero no, ellos les dio un dolor de cabeza, le hago unas pastillas, pero hasta ahí pueden llegar. De ahí para allá, si le salió un grano en el pie, lo que pueden hacer es cortarle la pierna, pero sanársela no, o sea, no le hacen absolutamente nada. Pero vamos a seguir. Y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, todo había gastado, pero nada aprovechado, o sea, de nada le sirvió. Porque ella fue a los pies del Señor hasta que ya no tiene nada. ¿Estamos claros? Cuando yo hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré
Si ella lo hubiera hecho desde un principio, no hubiera gastado toda la plata, se hubiese quedado con el dinero, pero lo tuvo que gastar todo. ¿Por qué? Porque primero creyó en que alguien confió en el hombre, en que alguien la iba a curar. ¿Mire? Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió, dice, en el cuerpo que estaba sana. Miren lo que dice, de aquel azote. Entonces quiero que entendamos que a veces las personas pasan cuántas situaciones. Yo lo he manifestado cientos de veces. Yo me tomaba 7 pastillas diarias. Ya andaba un estuchito. Lo llenaba domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo lo volví a llenar. Pero ¿cuál es el problema? Es el miedo a morirse. Es el miedo a morirse. Pero quiero que entendamos algo. Nadie va a dejar de morirse. Un día vamos a ir. La única diferencia es que no sabemos el día y la hora. Entonces, debemos de estar confiados y agradecidos en la voluntad del Señor. Entonces vengo yo y le digo, bueno, Señor, hasta aquí se quedan estas pastillas. Y si ya es hora, pues aquí estamos. Solo le dije, me acuerdo a mi esposa y a mis hijos, no le vayan a renegar al Señor si me voy. Pero yo no me vuelvo a tomar ni una tan sola pastilla. Yo no sé cuántos años llevo ya. Yo creo que llevo como 12 años donde dejé todo eso, gracias al Señor. Porque el Señor me inquietó a predicar. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a ir a predicar con 7 pastillas en la bolsa? Si tú eres un Dios de sanación, tú eres un Dios de salvación. Entonces sáname y yo voy a ir a predicar. Y aquí me tiene, gracias al Señor, sin ninguna pastilla. No hubo necesidad de estar gastando más. Continuamos en el... No, creo que aún más abajo, ¿no? ¿Por ahí va? No, ya habíamos pasado, echar delante de la culebra, no, íbamos más abajo. No, ya lo vi, bueno, más abajo íbamos. Sí. Sí, en Jalía Río. Y dijo mi padre, dice, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Ahí sí, me sirvan, dice, en el desierto. O sea, el Señor lo que buscaba, quiere es que nosotros estemos con Él. Se nos bajó. Correcto. Me sirva, dice, en el desierto. Y aquí que dice, hasta ahora no has querido oír. ¿Cuántas veces hemos estado y el Señor nos ha estado llevando esa palabra y nosotros no hemos querido oír? Así ha dicho mi Padre, en esto dice, conoceré que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé, dice, con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y luego pues dice ahí, y los peces que hay en el río, dice, morirán y hederán. Y el río y los egipcios tendrán asco de beber, dice, el agua del río. Y mi padre dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre, dice, por toda la tierra de Egipto. Así dice, en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como mi padre lo mandó y alzando la vara, golpearon las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Entonces quiero que entendamos, ¿para qué esperar más para poder enteramente acercarnos al Señor? No esperemos más. Si usted se fija, vamos a poner un ejemplo siempre de la Escritura, y quiero que entendamos, este ejemplo es porque mucha gente está como estaba en Job. ¿Cómo estaba Job? Era un hombre temeroso, pero no significa que porque él era temeroso era que lo conocía, sino que era temeroso pero no lo conocía. Entonces,
Si usted se fija, no lo conocía. Entonces, ¿qué pasó? Le vinieron ese montón de plagas, llamémoslo plagas porque le vinieron ese montón de situaciones. Le vinieron donde perdió a sus hijos, perdió todo lo que había tenido, y luego le vino una sarna. Bueno, ahí le vinieron cuantas cosas. Entonces quiero que entendamos, pero ¿por qué le vinieron? ¿Sabemos por qué le vinieron esas cosas? Porque no lo conocía. Eso es lo que quiero que entendamos, que las situaciones cuando vienen es porque no lo conocemos. Porque si usted se fija, Job, él se creía una persona que siempre tenía la razón. Él se creía una persona porque dice, yo era manos para el manco, yo era pie, dice, para el cojo, yo era ojos para el ciego, yo era aquí, yo era allá. ¿Cuántas veces nosotros vivimos ese yo? Infinidades de veces, cuando decimos, no, es que porque yo lo hago, es porque yo le ayudo, es porque yo pongo, es porque yo traigo. No, quien pone y quita es el Señor. Entonces, pero podemos ver en este Job ya 42:5, usted lo puede leer desde, lógicamente, toda la escritura, pero si no lo lee desde el 42 del Job 1 en adelante, ¿verdad? Pero aquí, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, hoy sí enteramente tengo esa relación. Usted me dice, ¿usted conocía al Señor desde un principio? No lo conocía. ¿Quería algo con Él? Tampoco, no quería absolutamente nada con Él. Pero lógicamente, ¿por qué? Porque a veces nosotros hablamos cosas que no entendemos, y creo que, si quiere pongámoslo en el 1, creo que está en el 3, donde dice, no, 42:1. 42:1. Respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Estamos hablando que hasta el final, ¿verdad? Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, miren, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas cosas nosotros hablamos sin entenderlas? ¿Por qué? Porque hablábamos porque teníamos boca, no porque enteramente había un conocimiento espiritual para poderlo entender. Cosas, dice, demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo veo la mano del Señor en mi vida y entonces lógicamente las puedo entender. Pero si yo le digo lo que el Señor ha hecho en mi vida a cada uno de ustedes, yo les voy a decir, y porque ustedes van a decir, ¿y por qué no me pasa a mí? Yo recuerdo que una vez solo tenía 400 lempiras en mi bolso. Lo cuento para testimonio. Y resulta que había que operar, una operación menor, le llaman los médicos, ¿verdad? Porque yo todavía no estaba con la fe que el Señor ahora me tiene. Y entonces me dice mi hija, le dijo a la profe, yo ya estaba acostado, hay que llevarlo al médico. Y entonces yo vine, cuando ya dijeron médico, entonces me levanté y le dije, Señor, usted sabe lo que solo 400 pesos tengo, usted es lo que tenía. Entonces le dije yo, así el Señor, voy a tener que ir al Colonial. ¿Por qué? Pues el Colonial había alguien que yo conocí. Dije, ay, ¿qué le digo? Mira, no tengo, mira, y luego. Y me dice, Señor, no, que no es ahí. Llevarlo al valle, Señor, ahí no conozco a nadie, pero ahí llevarlo. Miren, lo llevaron al valle, lo operaron, y cuando fui a traerlo a las 4 de la tarde, no lo puedo contar todo, sino que rápido así. Yo tuve la cara de ponerme frente al médico. Me acuerdo que habían 3 médicos, un médico, un anestesiólogo y un ayudante, era, no sé, así estaba. Y le digo yo, ¿cuánto le debo, doctor? ¿Y sabe qué me dijo? Yo me eché a llorar ahí. A mí, dice el médico de cabecera, no me debe ni un 5. A él, anestesiólogo, no, de ahí pasó al otro médico, a mí tampoco me debe ni un 5. Y él dijo, a él, que es el anestesiólogo, a él dele 400 lempiras. Y era lo único que yo tenía en mi bolsa. Yo les digo, yo he visto la mano del Señor en mi vida. Pero quiero que entendamos que la gente dice, ¿y por qué no me pasa a mí? ¿Qué comunión tiene con el Señor?
Eso es lo que hay que ver, qué comunión tienen con el Señor. Entonces yo le digo, yo he visto la mano del Señor en mi vida y la sigo viendo, gracias a Dios, constantemente. Entonces, ustedes pueden también tener esas oportunidades, pero hay que estar viviendo en la presencia del Señor. 42:4. Oye, dice, te ruego y hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién es el que nos enseña a nosotros? Es el Padre. Es el Padre que nos enseña, pero debemos de estar, dice, te preguntaré. De oídos te había oído, mas ahora reconoce, mas ahora mis ojos te ven. Y luego él dice, por tanto me aborrezco. O sea, me aborrezco porque hablaba lo que no sabía, hablaba lo que no entendía. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice, aconteció que después de haber mi padre, de hablar, estas palabras a Job, mi padre dijo a los demás. Entonces quiero que entendamos ahí que es necesario conocer al Señor. No estemos como decía Jeremías, este pueblo de labios me honra, más en su corazón no estoy yo, o está lejos de mí. Entonces quiero que entendamos que si nosotros queremos empezar a vivir una vida diferente, una vida de plenitud, es estando con el Señor. Porque si no, quiero leer que ya lo leímos, pero por los que no lo leyeron, el Levítico 26, el 26 y en adelante, pero solo vamos a leer el 26 y el 16 hasta el 18, ahí vamos a terminar, porque quiero que entiendan que cuando nosotros no queremos nada con el Señor, todo eso viene a pura dificultad. Miren lo que dice el 16, yo también haré, dice, con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, dice, que consuman los ojos y atormentan el alma, y sembraréis, dice, en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la consumirán. Pondré, dice, mi rostro contra, cuando nosotros no queremos nada con él, él tampoco quiere nada, contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os... ¿Cuántas veces hemos mencionado que yo lo menciono por mí, yo caminaba y volteaba a ver si es que alguien me seguía, sentía como que alguien me seguía, pero nadie me seguía? Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado eso. Pero miren lo que nos dice el 18, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarte, miren, 7 veces más por vuestro pecado. Y luego termino con esto. Y quebrantaré, ¿qué quebranta el Señor de nosotros primeramente? Miren, la soberbia de vuestro orgullo, y haré, dice, vuestro cielo de hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces quiero que entendamos que el Señor eso quebranta en nosotros, en la soberbia, la prepotencia, la altivez, el orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros nos creíamos, como dicen, aquí en Yarumela dicen como la mamá de Tarzán, algo así. Entonces quiero que entendamos que nosotros, nadie es más que nadie. Yo no soy más que nadie, yo no soy más que ustedes, nadie. El único grande y soberano es el Padre a través de su Hijo y su Santo Espíritu. Yo espero en el Señor, pues, que el Señor, yo le pido a través de su Hijo amado que no permita que esta palabra sea robada. Al contrario, que sea atesorada en nuestra vida y en nuestros corazones, pero que sobre todo seamos hacedores de esta bendita palabra. Digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos ha dado esta preciosa mañana. Le pido, Padre, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, que no permita que esta palabra sea robada. Al contrario, que pueda ser atesorada en cada uno de nuestros corazones y que seamos hacedores y no oidores olvidadizos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.